Gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. Efectivamente, cuando se promulgó esta ley en el año 2000, buscaba desarrollar normas, definiciones, pilares rectores que tienen que ver con la administración pública y que están contenidas en la Constitución del año 99. A mí me sorprende que hoy se diga que es que las cosas han cambiado y que ellos avanzan. La Constitución de la República es esta y nadie puede desconocerla, ni siquiera esas sentencias dictadas por magistrados express que son mandados por ustedes para tratar de darle legalidad a las violaciones permanentes a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Lo cierto es que nuestra Constitución, en su artículo 141, establece que la administración pública está al servicio de los ciudadanos y las ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, eficacia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública. Esos eran los pilares fundamentales, los valores éticos, morales, que estaban contenidos en la ley del año 2000. Desde ese entonces hasta hoy, esta ley ha venido sufriendo, ha sufrido ya 10 modificaciones. Cada vez que el gobierno necesita transgredir la Constitución y las leyes, emite una modificación de esta ley. La última la recibimos el año pasado, e incluso que viola normas expresas de nuestra Constitución. En esa reforma se pretende atribuir al presidente de la República, dice textualmente, presidente, en ejercicio de su competencia, administrar la hacienda pública nacional. Podrá en Consejo de Ministros decidir sobre el monto, distribución y disposición de los recursos o asignaciones creadas mediante leyes o otros instrumentos. Y asimismo dice, y realizar operaciones de crédito público sin la autorización de la Asamblea, la autorización previa de la Asamblea Nacional, sustituyéndolo por informes. Es decir, después que se comete el delito, van a mandar un informe. La Constitución Nacional establece el control previo y le da ese control político, es a esta Asamblea Nacional. Y lo establece en el artículo 187 de la Constitución, en su ordinal sexto. Dice, corresponde a la Asamblea Nacional discutir y aprobar presupuesto nacional y todo proyecto de ley concerniente al régimen tributario y a operaciones de crédito público. En su ordinal 7, autorizar créditos adicionales al presupuesto. No puede el presidente de la República pretender atribuirse una facultad que es exclusiva competencia de esta Asamblea Nacional por mandato del pueblo de Venezuela. No solo el pueblo que votó el 6 de diciembre, sino el pueblo que votó esta Constitución. Vimos recientemente a un magistrado que fue designado entre gallos y medias noches, prácticamente declarar la inconstitucionalidad de la Constitución. Y hoy escuchamos a un diputado decir que ya eso quedó en el pasado. La Constitución Nacional está vigente y es la del año 99 y todo ciudadano, investido o no, de autoridad está obligado a restituirla. Y esta reforma que hizo Nicolás Maduro es una especie de licencia para delinquir, donde el presidente pretende decir cuánto gasta, cómo lo gasta, cómo modifica las partidas presupuestarias y lo que es peor, cómo sigue endeudando el futuro de los venezolanos sin que exista el control político de esta Asamblea Nacional, que en definitiva es la expresión plural del pueblo de Venezuela. Por eso, esa forma de administrar ha llevado a los venezolanos a vivir como vive hoy la peor crisis económica de toda la historia republicana de Venezuela. Los venezolanos viven prácticamente una situación económica en ruina. Y esa discrecionalidad, señor presidente, y que lo sepa el país, es lo que ha llevado que Venezuela, que ha tenido ingresos en divisas
por el orden de los 884.000 millones de dólares de las exportaciones petroleras. El movimiento cambiario que refleja el Banco Central, es decir, cuántos dólares le ha liquidado PDVSA al Banco Central, es de tan solo 459.000 millones de dólares. La pregunta es, ¿dónde están los 425.000 millones faltantes? La pregunta es, si el propio Banco Central y el gobierno dice que PDVSA solo ha transferido 80.577 millones de dólares, entonces, ¿dónde está el diferencial de los 344 millardos que no están reflejados en ninguna parte? ¿Cómo se ha gastado? Si es que se ha gastado. ¿Cómo se ha invertido? Si es que se ha invertido. O si por el contrario están en las cuentas de los enchufados de este gobierno que han desangrado no solo el erario público, sino la esperanza de un pueblo que creyó en un cambio. Por eso, señor presidente, me voy a permitir leer la ecuación del riesgo de corrupción. Dice el señor Robert Klickar, y perdonen mi inglés. A lo mejor los que van a Cuba ahora aprenden inglés rápido. Y dice esta ecuación: corrupción es igual a monopolio, más discrecionalidad, menos rendición de cuentas. Ahí tenemos un gobierno que pretende monopolizar y ha monopolizado no solo la producción nacional, sino las importaciones y el uso de las divisas. Tenemos un gobierno que pretende dar leyes que den discrecionalidad al funcionario público para justificar la arbitrariedad. Y tenemos un parlamento que pretende, esa bancada minoritaria, que el gobierno no siga o que siga sin rendir cuentas. Pues se acabó la guachafita. Tendrán que rendirle cuentas no a este parlamento, sino al pueblo de Venezuela. Es todo, señor presidente, colegas parlamentarios.